Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. El Infonavit tiene una difícil disyuntiva entre alternativas problemáticas para afrontar el grave déficit de vivienda en el país, pero con consecuencias que pueden resultar negativas o no deseadas. El dilema consiste en que, por un lado, ofrece regularizar viviendas invadidas y, de otro, podría sentar un peligroso precedente para la ocupación ilegal de casas. Esta encrucijada le genera un intenso debate entre empresarios y desarrolladores contra la iniciativa a la que rechazan por dudas sobre la legalidad, límites y reglas claras para resolver el problema de nada menos de 843,000 viviendas que identifican por algún tipo de irregularidad. Según sus datos, 168,000 casas están en esta situación, de las cuales 145,000 están habitadas y 23,000 vandalizadas en fraccionamientos inviables para los trabajadores y abandonadas en los últimos 20 años por su lejanía con los centros de trabajo. El programa encendió la polémica por interpretarse como una invitación a la morosidad o la invasión de casas con la oferta de legalizarlas, no importa cómo las hubieran obtenido. La disyuntiva es el desalojo, pero le costaría hasta 30% de su valor y litigios legales de años, lo que perjudica su compromiso de construir 1 millón de viviendas en el sexenio. ¿El problema se debe a una mala forma de comunicar el programa o realmente pone en riesgo los derechos de propiedad, ya que muchas de ellas siguen teniendo dueño legal, aunque les ofrezcan una nueva? ¿No es viable jurídicamente hablando o es un primer paso para atender el problema de miles de casas abandonadas y el déficit de vivienda? O también es un problema político porque darlo a conocer sin consultarlo con la patronal solo unos meses después de la aprobación de la nueva ley del Infonavit que modifica las decisiones en su consejo tripartita con la patronal y los trabajadores pudiera apuntar esta idea. Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él. Y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra. De manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo la casa, y a los 4 o 5 años sean ya dueños de su vivienda. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Como todos los martes y jueves aquí a las 10:30 de la noche, vamos a hablar de los dilemas del Infonavit. Los dilemas del Infonavit no son nuevos, pero sí persistentes en un país en el que hay un enorme déficit de vivienda y esta institución ha prometido construir cerca de 1 millón de viviendas en el sexenio, una cifra nada despreciable, pero ¿qué cree? Hay cientos de casas que tiene abandonadas o que se identifican por problemas de irregularidad. Así, el dilema, como le decía hace un momento, consiste en que, por un lado, ofrece regularizarlas, pero por otro, el peligro o el mensaje de que esto pueda sentar un precedente que lleve a interpretarse como una invitación a la ocupación ilegal. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Vamos a tener una mesa aquí con especialistas en el asunto de vivienda en esta ciudad y le diría en todo el país, porque nos acompaña vía remota Carla Escofet, que es del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, más un especialista en vivienda. Está también con nosotros Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano, y por supuesto me da mucho gusto que me acompañe aquí en este estudio Carlos Martínez, que fue director justamente del Infonavit y actualmente director del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Y me gustaría empezar contigo porque traes la historia
A ver, la cifra es demoledora. Más de 800,000 casas identificadas con algún tipo de irregularidad. ¿Cómo llegamos aquí, Carlos? Bueno, tendríamos que ubicar el problema en una época donde se promovió la construcción sin ton ni son a las afueras de las ciudades. Esta idea de las ciudades dormitorio que tenía Vicente Fox o Calderón, pues provocaron un descontrol urbano tremendo en las ciudades. Y nosotros, alguna vez la presenté, pero tenía una gráfica donde teníamos el año de construcción de la vivienda y de las viviendas abandonadas en qué años se habían construido. La gran mayoría son viviendas que se construyeron entre el año 2000 y el año 2010. Así de sencillo. Bueno, y uno puede pasar por las carreteras que llevan a Pachuca, oye, ¿Por que qué? llevan a Querétaro, y ahí las ves abandonadas. Claro, se hicieron con esta idea de que la gente dormía en un lado, o sea, una idea profundamente autoritaria, porque dormían en un lado y hacían su vida en otro lado, pero no se proveía una política, por ejemplo, de transporte y movilidad urbana masiva, no se proveían servicios, se le dejaban al arbitrio los municipios, etc. A partir de la administración de Peña Nieto se pusieron los primeros controles urbanos, cuando se hacen los polígonos de contención urbana para la vivienda económica. Y en la administración del presidente López Obrador, que me tocó hacerlo a mí, pues pusimos un análisis urbano de cada vivienda, independientemente si era económica o no era económica, se hacía un análisis de cada vivienda para que tuviera todos los servicios completos, tuviera cerca escuelas, parques, tuviera vías primarias de comunicación, y de cada vivienda se hacía eso. Ahora, me estás hablando de 25 años, desde el gobierno de Fox, 25 años. 25 años de un problema que no se ha resuelto en un cuarto de siglo, que sigue ahí, persiste. Hoy están ofreciendo, lo acabamos de ver con la intervención en la mañanera cuando anunció el programa, el director justamente del Infonavit dice, vamos a dar créditos o facilidades para que las puedan adquirir, pero, a ver, el número es brutal. ¿Cómo ha persistido este problema? Más bien se ha tratado de diversas formas. O sea, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto lo que se hacía era vender carteras y hacer estos juicios masivos, que también los presentamos muchas veces, donde la gente, sin ni siquiera estar enterada de un juicio, pues se vendían las carteras a despachos de cobranza y la gente no tenía ni siquiera posibilidad de defensa en un juicio hipotecario. Lo que hacían eran básicamente privatizar eso. Entonces, nadie veía el problema, aunque existía. A ver, pero se quedan con ellas porque no salían a venderlas. No, salían a venderlas y luego nosotros lo que hicimos fue dejarlas de vender. Entonces lo que hicimos fue tomar el problema y asumir el problema como un problema público que tenía el Infonavit como institución pública. Entonces dijimos, a ver, este es un problema, hay que parar esas ventas. Y a partir de ahí empezamos a hacer programas. Por ejemplo, nosotros logramos vender 25,000 viviendas de las que estaban en esos universos. Primero, teniendo la propiedad legal de esas viviendas, es decir, el propietario no es un dueño, no es un acreditado, es el Infonavit mismo, es el propietario de las viviendas. Y se vendían a exacreditados que incluso podían vivir en esa casa. Pero pues es que ya la relación legal es que no era la vivienda de alguien invadida por otro, lo que quiera, sino la vivienda había sido legalmente recuperada por el instituto y a partir de ahí se hacía un programa para que activos ociosos generaran recursos para el instituto. Entonces, 25,000 viviendas, nada más para ponerlo en perspectiva. No hubo ninguna de las grandes desarrolladoras del país que vendiera, o sea, hubo 2 o 3 que vendieron más de 25,000 casas en un sexenio. Y el Infonavit con este programa pues se colocó como uno de del tercer lugar de mayor proveeduría de vivienda en el país con 25,000 viviendas. Y aún así, a la vuelta de 2 o 3 años, estamos viendo, y voy contigo, Carla Escoffier, estamos viendo que en medio de un enorme déficit de vivienda, el Infonavit se ha comprometido a construir 1 millón de viviendas en el sexenio. Sabemos por el propio director del Infonavit, pues que persiste un problema que hace que más de 800,000 casas tengan problemas, algún tipo de problema de regularización. ¿Qué no se hizo en los últimos 20 años para llegar a una cifra tan abultada? Bueno, de entrada, justo como ya se adelantó, como lo mencionaba Carlos Martínez, lo que ocurrió en esos años, del 2000-2010, es que se empezó a construir casas donde sea, como sea, para abaratar costos, aumentar ganancias, y era realmente una política para el desarrollador, no para el beneficiario del Infonavit.
en el sentido de que se priorizaba, digamos, su beneficio en ese aspecto y no había regularización en cuanto a controles de distancia, calidad, etcétera, ¿no? El tema acá es que tenemos 600,000, se habló de 800 y cacho viviendas emproblemadas, entre comillas, pero de esas 600,000 son las abandonadas aproximadamente. Y de esas 124,000, creo que unos 40,000 más o menos estaban entre las abandonadas que tenían entre ellas ocupadas. Es decir, de esas 600,000 hay distintas circunstancias, situaciones legales muy diferenciadas que no hay que mezclar. Entre ellas hay unas que están a nombre del Infonavit. El Infonavit es el propietario. No son propiedad de un trabajador que está en el instituto o algo por el estilo, sino que fueron abandonadas y recuperadas por el Infonavit para programas sociales y otro tipo de, digamos, de mecanismos para el acceso a la vivienda. Pero de esas hay unas que son, digamos, ocupadas por personas que además cumplen con el mismo perfil de personas que se quieren atender. Me explico. El Infonavit dice, a ver, estas casas ya están abandonadas por corrupción, por distancia, por las condiciones en las que están. Yo las voy a recuperar y hay que ver cómo hacer que se utilicen para personas que la necesitan. Se han hecho programas de rentas, se han hecho programas de uso con subsidio, entre otro tipo de programas pilotos para dárselas a personas con un perfil en situación de necesidad, pero hay unas que están siendo ocupadas. Esas son las que se anunciaron que podría dársele la opción a las personas en ciertas circunstancias de que digan, mira, te doy la opción para que no te tengas que ir, que regularices y puedas tener la casa a tu nombre, en caso que sea posible eso. No es para todas las casas y sí es importante aclarar, es falso que esto abre la puerta a que cualquier casa pueda ser invadida y que luego te la tengan que dar. Eso no funciona así, empezando porque el Infonavit no tiene facultades para modificar códigos penales, códigos civiles, mercantiles, entre otros. Es únicamente para viviendas Infonavit que están abandonadas a título del Infonavit y que el Infonavit, con sus reglas de operación que todavía no han hecho, sacarán después, defina cuáles son las personas que pueden aplicar a ese tipo de, digamos, de facilidades. Urbano, voy contigo. No sé si compartas la opinión que buena parte de esta problemática, 600,000, para utilizar el número que acaba de poner sobre la mesa Carla, abandonadas en un país que tiene un déficit de vivienda brutal, se haya debido a una mala política que ha beneficiado a los desarrolladores los últimos 20 años. ¿Tú coincides con este diagnóstico, con esta explicación sobre la situación actual? Mira, sí, no al 100%, tampoco es que todo fuera hecho así de mal hecho, pero sí obviamente había una política que promovía este tipo de acciones, ¿no? Entonces, sí me parece que es un tema de planeación, es un tema de una mala política pública, una mala implementación de política pública que provocó que la producción se diera donde no debió haberse hecho. Y como decía Carlos, el tema es que cuando el gobierno daba alineamientos de construir en determinado lado, quizá el gobierno faltó con su compromiso de llegar al mismo tiempo con servicios públicos, con infraestructura, con transporte, y entonces vimos esas cosas que promovían en algunos casos el abandono. Hay que decir que tampoco es que toda la vivienda abandonada sea por eso. Hay mucha vivienda abandonada por muchos otros motivos. Hay gente que ya no pudo pagar, hay divorcios, hay muchísimas cosas. Vaya, sí me queda claro que es una causa muy definitiva, muy evidente del abandono, pero no es tan simple, ¿no? Tampoco que es tan simple como tampoco es simple medir que toda la invasión sea producto de que sea la gente que ahí vivía, que a lo mejor cuando perdió la casa y perdió el litigio ahí se quedó viviendo y la está invadiendo, pero era su casa. A otra gente que también, a ver si hay espacio de hablarlo y a ver si Carlos seguramente sabe mucho de esto, hay lugares donde la invasión es literalmente por delincuencia organizada, entonces habría que diferenciar la naturaleza de las invasiones para saber de qué se habla cuando se habla de un programa que puede darle una alternativa a estas invasiones. No, me parece también, digo, y lo digo desde ahorita, porque que lo que dijo el director del Infonavit fue un esbozo de algo que podía ser, no presentó el programa completo. Estoy seguro de que se equivocaron con la comunicación, porque si lo hubieran pensado no lo hubieran dicho en la forma que lo dijeron, pero creo que para ser justos habría que escuchar la esencia del programa, qué es lo que en realidad propone. No creo que se pueda generalizar de que una vivienda abandonada se le pueda vender al invasor, por lo dicho, ¿no? Hay muchísimas veces de que el Infonavit tiene como invasores a delincuentes, hay muchísimos casos en que y Carla, que es abogada, pues la invasión bajo cualquier circunstancia, pues es un delito, ¿no? Entonces me parece que el mensaje sí es importante. Ya ese mensaje que había dado el sexenio anterior el presidente López Obrador de que nadie sería desalojado,
me parece que no es correcto porque le faltaron muchos matices y en este caso, este segundo anuncio de que habrá a facilidades, créditos, imagínate decir que se le va a vender a valor de libros una casa a alguien cuando antes desalojaron a alguien por no poderla pagar. Ajá. Es un despropósito, ¿no? Entonces, creo que faltaron muchos datos, faltó mucha especificidad de las características del programa, pero bueno, si quieres aquí paro esta primera intervención. No, pero eso me parece muy oportuna, Urbano, porque en efecto una de las frases que más ha retumbado, digamos, de la intervención del titular del Infonavit cuando yo conocí este programa, Carlos, fue decir: no podemos sacar a nadie. Cuando también los propios datos lo que muestran es que el no podemos sacar a nadie tiene que ver con que pues sacar a alguien significa pagar, significa costos en el valor, en la recuperación del valor de la vivienda, tiempo, litigios. ¿Es esto lo que quiso decir, digamos, el director? ¿O qué es lo que quiso decir con no podemos desalojar a nadie? A ver, es algo que desde que llegó el presidente López Obrador fue una demanda que se tuvo en su momento en su campaña a la presidencia y que fue parte de lo que dijo él llegando a la presidencia. No se va a desalojar a nadie. Lo recordaba Urbano. Y fue algo que hicimos. O sea, literalmente fue cambiar la forma de operación del Infonavit. ¿Por qué? Porque entendíamos, uno, que la vivienda es un derecho humano. Dos, que como Estado mexicano tenemos la obligación de cumplir, por ejemplo, todo lo que se planteó en ONU Habitat, donde los estados tienen que garantizar que no haya desalojos forzosos ni nada por el estilo, donde tiene que garantizar todas las acciones legales para que la vivienda para que la persona sea dueña de su vivienda. Entonces, lo que hicimos fue, y por eso todo esto empezó desde 2018. Entonces, lo que hicimos fue parar una maquinaria que era literalmente pues completamente abusiva, de venta de carteras y de desalojo de personas. Dejamos de hacer eso y empezamos a plantearnos el objetivo de que toda persona tuviera oportunidad de pagar. Porque las casas no solo estaban hechas fuera de los ámbitos urbanos. Pero ahí perdón que te interrumpa, pero ahí lo que me salta es, como decía Carla hace un momento, son 600,000 que están abandonadas, es decir, no tienes que desalojar a nadie. Son irregulares, no necesariamente están abandonadas. Bueno, abandonadas por lo menos lo que dijo Octavio. Los 800,000 que son irregulares. 145,000 abandonadas. Exacto. Es lo que dijo, 145,000. A ver, tú ahí lo que tienes que hacer es cómo la 25,000. Imagínate 145,000 abandonadas, no hay que desalojar a nadie. Hay que reinsertarlas. Ajá. Cuando se puedan reinsertar, que era también lo que decía Octavio. O sea, parte es que no tienen servicios, otras estaban aparejadas a créditos que eran impagables. O sea, estaban en vez de salarios mínimos, estaban indexados al salario. O sea, eran un horror esos créditos que también los fuimos cambiando. Se dejó de desalojar a la gente, se dio oportunidades a través de programas de cobranza. Y ahora el Infonavit pues asume el problema, o lo asumió desde hace 6 años, de enfrentar el problema y ser responsable completamente del problema y empezar a buscar soluciones, desde poder vender viviendas, como lo hicimos nosotros, algunas de ellas, de poder curar créditos, como lo que empezamos a hacer y que se sigue haciendo, que es convertir los créditos a pesos, congelar los saldos. O sea, se tiene que hacer todo lo que esté en las manos del Estado, como una institución de Estado, el Infonavit, para que el dueño siga siendo dueño de su casa. Creo que es el punto fundamental. Exacto. Ahora déjame seguir con los números y voy contigo, Carla, porque como acabas de decir, son 600,000 las que tienen algún tipo de irregularidad. Y Carlos decía, durante su administración, llegaron a vender 25,000 casas del Infonavit, que fue pues casi una marca, es lo que entiendo. Se situó como el tercero, digamos, de los desarrolladores, no es desarrollador del Infonavit, pero digamos en ese ranking de los que más vendieron. Imagínate vender, Carla, 600,000. O sea, ¿el Infonavit tiene capacidad para eso? ¿Tú qué crees? Bueno, a ver, acá hay varias cosas. Evidentemente es un problema monstruoso, no se va a arreglar en un sexenio, pero además, insisto, son 600,000 que justamente están en situaciones diferenciadas, ¿no? Y justo allá retomando lo que dijo Horacio, creo que nadie está generalizando. De hecho, se parte del hecho de que son situaciones muy diversas. No todas se pueden poner en el mismo saco, pero no porque haya de todo vamos a negar una situación particular. En la mañanera, en esa parte que generó
la controversia, se estaba hablando de qué se iba a hacer con aquellas viviendas abandonadas, no desocupadas. Desocupadas implica que hay un dueño cierto, que no es el Infonavit, es un particular, pero no está dentro de la casa en ese momento, la sigue pagando. Estamos hablando de las desocupadas, que son titularidad del Infonavit, el Infonavit es el dueño, y que están ocupadas por personas. El Infonavit no es fiscalía. El Infonavit no puede determinar, yo asumo que tú eres delincuencia organizada o no. Y sí, es un hecho que la ocupación de una casa que no es tuya es un delito, pero no es un delito que se persigue de oficio. Me explico, hay delitos que solo se van a perseguir si la persona afectada quiere, como robo, como ocupación de una casa, etcétera. Y hay otros como homicidio, que da igual lo que quiera o no la familia de la persona difunta, Sí, y la policía y la fiscalía por denuncia, ¿no? Por denuncia, ¿no? Exacto, no. No Pero por... se persiguen de oficio. Ajá. Hay delitos que se persiguen de oficio, que independientemente de qué quiera la persona afectada, se tienen que perseguir. En el caso de una vivienda invadida, solo la persona titular, la propietaria, puede decidir ejercer la acción penal, es decir, iniciar una denuncia. El Infonavit lo que está diciendo es, yo podría legalmente, por supuesto, iniciar un desalojo y acciones penales contra estas personas, pero no priorizo eso, porque no soy un particular, no soy una inmobiliaria, soy una institución pública, tripartita, bla, 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 que lo que quiere es usar esas viviendas para gente necesitada. Y hay personas con este perfil que ya entraron. Entonces, acá lo que dice es, en vez de ejercer esos derechos, voy a optar por estas alternativas para que puedan regularizar su situación. A ver, pero déjame decir sobre ese mismo punto, de acuerdo. El derecho a la vivienda es un derecho humano, urbano, y voy contigo, pero la pregunta es, hacerse cargo de 800,000 viviendas emproblemadas, 600,000 con abandono, otras vandalizadas, ¿te parece que el Infonavit pueda tener capacidad para salir a la venta? Digo, primero para arreglar, para resolver, para regularizar y luego, en su caso, una buena parte de ellas sacarlas a la venta. ¿Qué opinas tú? Dos cosas. Primero, nomás puntualizar de lo que dijo Carla, de que el Infonavit es un organismo público. Pues nomás que, ojo, los recursos son privados, los ponen los trabajadores y sus patrones. No es lana pública, es lana de particulares. Entonces es muy delicada la obligación que tiene el Infonavit al representar a esos dueños de la lana. Después, el Infonavit sí puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Tiene capacidad, tiene una infraestructura importante como para poderlo hacer. Con Carlos Martínez estaba haciendo y me parece destacable cuando se hizo. Ahora, yo creo que lo que se tiene que hacer es una visión integral, donde cuando se canceló la práctica mal hecha de hacer subastas y que hubiera juicios masivos de desalojo, se canceló la posibilidad de hacerlo a través de particulares. Me parece que es una buena opción que el Infonavit lo pueda hacer y que también, reconstruyendo el modelo para que sea un modelo socialmente sano, financieramente viable, que de nuevo pueda haber que los particulares entren a esto, especialistas, para que esos especialistas ayuden, que es un poco lo que está pasando hoy con la construcción, que al principio se dijo que el Infonavit iba a crear una constructora y después resulta que la realidad es que se va a apoyar en el sector privado, tanto con construcción como con suelo, porque es lo lógico. Hay 1,000 empresas especializadas en desarrollo de vivienda, ¿para qué inventar el hilo negro? Y me parece que si se hace una mezcla, revisando el programa como estaba, quitando todos los vicios que hubiera de oficio, pero vaya, ese programa donde un particular le compre el problema al Infonavit, porque hay que decir que el Infonavit tiene la enorme oportunidad de que, como cualquier institución financiera, sea un banco en México o en el extranjero, hay créditos que otorga y alguien no los va a pagar y habrá garantías que tenga que recuperar. Eso pasa en todo el mundo. Vaya, el hecho de que con Infonavit se agrava más por algunos motivos específicos de malas prácticas, estoy totalmente de acuerdo, pero es una realidad que sucede, pero creo que esa oportunidad que tiene el Infonavit, y ya lo habían anunciado, de hecho hace unas cuantas semanas apenas, el mismo director Octavio Romero había dicho que esta vivienda recuperada, ya adjudicada por el Infonavit, podría ser la base de un programa de vivienda en renta, y eso era una gran oportunidad, nada más que, problema, hacen un censo, y cuando salen al censo ven que de 160,000 viviendas censadas, 145,000 están invadidas. Pues sí. Entonces, tienen una gran oportunidad, pero el gran problema de que a quien les regalen 100 viviendas estaría saltando en una pata. Cuando llega y ve que de las 100, 120 están invadidas, pues es un problema muy grave, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Quiere decir que esa gran oportunidad se puede convertir en un enorme problema, porque obviamente la capacidad del Infonavit chocaría
si tuviera que echarse 145,000 juicios, 145,000 procesos en 32 entidades, en montones de municipios. Entonces, creo que está un conflicto muy fuerte entre el deber ser, que hubiera un inventario de casas que recuperara y pueda usar. Y litigios que durarían, entiendo, ya nos confirmará Carlos, pero entre 1 año y medio y 2, con lo cual, pues 5 años, todavía peor, o sea, se nos iría el sexenio. Pero regreso con ese tema, porque en efecto, el Infonavit, como dice Urbano, tenemos que hacer un corte rapidísimo, pero como dice Urbano, es una institución tripartita, integrada por los empresarios, por las aportaciones de los empresarios, de los trabajadores y, por supuesto, del Estado. Y a la vuelta vamos a ver cuál fue la postura de los empresarios y de los desarrolladores frente a este programa. Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie esta toma ilegal de viviendas. Muchas de estas casas, de estos fraccionamientos, se hicieron muy alejados de los centros de trabajo, de una falta de una política también de cobro, porque el Infonavit no solamente es una institución financiera, es una institución que no es pública, es una institución que tiene activos financieros invertidos en instrumentos financieros y que dan rendimientos financieros a los trabajadores. Y otra parte está también en estos créditos que se otorgan a los trabajadores derechohabientes. Pues ahí tiene la postura del presidente de Coparmex y voy contigo, Carlos. A ver, ellos están defendiendo el tema de es jurídicamente inviable el programa, pero al mismo tiempo la pregunta es si es un tema legal o, como el mismo presidente de Coparmex ha dicho, no fueron consultados antes de sacar o de anunciar el programa. Es decir, el problema también, además de legal, pues tendría toda una ventana política, porque ellos son parte del consejo de la institución. A ver, yo creo que lo primero es sí poner en su justa dimensión lo que ha dicho el actual director del instituto, y es que precisamente entran todas las viviendas que han sido recuperadas por el Infonavit. Creo que eso es el primer punto. O sea, y ese programa, además, como venía operando ya, pues es un programa que ya aprobó el Consejo de Administración. Es decir, cuando nosotros hicimos la venta de estas 25,000 viviendas durante los años, pues básicamente tomaba como base eso. Son viviendas recuperadas que se venden a ex acreditados que viven en la misma propiedad y que se venda a un precio descontado a la vivienda. O sea, y, por ejemplo, de los números que tuvimos al final de la administración, el 67% se vendió a ex derechohabientes, al ex acreditado original. A ver, pero justo, y el resto fue a personas físicas. Justo eso apoya todavía más mi pregunta, porque, no es nuevo, ya se ha hecho. Exacto, y ya lo aprobó el Consejo. ¿Por qué el debate que se ha generado en torno a esto? A ver, Coparmex es cierto que Coparmex tradicionalmente ha tenido una postura política donde busca, digamos, poner sobre la mesa cosas falsas o debates falsos. Y eso ha sido, pues, una constante de Coparmex, ¿no? Por ejemplo, hicieron un comunicado donde ponían unos números donde comparaban peras con manzanas, o sea, digamos. Pero ha habido, digamos, desplegados o cartas firmadas por muchas otras más organismos empresariales. Pero yo creo que lo relevante es entender bien el programa, esperar los detalles del programa, estar claros que los derechos de propiedad, como lo dijo la presidenta Sheinbaum, están a salvo, porque lo que se está privilegiando es qué casas ya recuperó el instituto. El instituto no puede hacer uso de casas que no ha recuperado, que no son suyas. El instituto solo puede tener programas sobre activos que son suyos. Y esos activos, lo que tienes que buscar es que te generen recursos de regreso. Entonces, si tienes activos ociosos que solo te cuestan, porque tienes que, por ejemplo, cumplimentar una ejecutoria de sentencia, donde te sentencia la casa a tu favor, tienes que escriturarla a tu favor, etcétera, pues te va a salir muy caro ese proceso, cuando podrías hacer un acuerdo de voluntades para la vivienda. Entonces, tú lo que tienes que pensar es, esos activos que tienes en el balance, ¿te generan o no te generan recursos? Y lo que tienes que buscar es que te generen recursos. Carla, voy contigo. Mismo asunto. ¿Qué explicación le das tú? ¿Qué explicación le das tú a esto? ¿Sí hay una, digamos, inviabilidad jurídica a pesar de que ya se ha hecho, o aquí hay cuestiones también políticas? Porque
pues hemos visto la reacción de los empresarios. Muchos de ellos están rechazando el programa, diciendo esto se puede prestar, puede sentar un muy mal presente para la propiedad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es un asunto político más que jurídico o al revés? De parte de la Coparmex, pues yo no me pongo a asumir intenciones. Lo que sí puedo decir es, a ver, uno, en general, cuando se da cualquier noticia sobre vivienda o que te da la palabra propiedad o vivienda, siempre hay infodemia. Y eso lo hemos visto en los últimos años. O sea, prueba de eso es que en los últimos 10 años, más o menos, 15 años, yo he escuchado como 7 veces que dicen que se acabó la propiedad privada en México, por poner un ejemplo. Segundo, es un hecho que yo creo que hubo un grave problema de comunicación. En esa mañanera fueron varios anuncios que se dieron de política de vivienda, anunció Sedatu, el Fobiste, la Conavi me parece que igual. Sí. Y el Infonavit dio varios anuncios, entre ellos de pasada ese que, con todo respeto al director del Infonavit, yo creo que ni él mismo entendía, balbuceó un poco incluso, explicó mal. Y el gran error creo que fue que lo anunciaron antes de tener el censo. De allá, otro punto que me parece que es incorrecto decir que es inviable jurídicamente porque todavía no existe. Es decir, se está haciendo el censo todavía para saber cuántas viviendas están en qué situación, cuántas califican para tal alternativa, cuántas para la otra, y ya sobre eso se tendrá que sacar unas reglas de operación o un instrumento similar donde estén las reglas, condiciones, cronología, tiempos, etcétera, de cómo se aplica. Ese programa no existe. Lo que existe es un censo que no se ha terminado. Entonces, decir que es inviable jurídicamente, pues a mí me gustaría hacer que análisis jurídico hicieron sus abogados sobre algo que todavía no existe. Segundo, si es viable jurídicamente atender esto, ya Carlos Martínez mencionó que esto no es nuevo, ya se ha hecho, pero además, con el tema también que se mencionó en el bloque anterior, uno, el Infonavit no solo tiene fondos de los trabajadores y patrones, también tiene fondos, tiene presupuesto Públicos. propio, no es verdad que solo sea aportaciones. Segundo, en el tema de las viviendas y esto de que los juicios que van a tardar mucho, el problema es que lo que ha ocurrido hasta ahora es que ese problema se traslada a particulares en situación de pobreza. Pongo ejemplo, con varios programas que se han hecho de recuperación de viviendas para darlas en renta, para darlas en algún programa o para hacer incluso en, ¿cómo se llama?, reubicación de asentamientos precarios. Lo que ha ocurrido es que ya que se adjudican las viviendas, ya se dan los títulos a los nuevos propietarios, llegan y están invadidas, están ocupadas. ¿Y cuál es la alternativa? Ah, pues presenta una denuncia penal, ¿no? O sea, presenta una denuncia en la fiscalía. Y entonces ese problema ya existe, pero se lo trasladas a la persona particular. Acá el Infonavit, lo que parece, y por eso no me parece absurdo, porque esto ya se había propuesto incluso años antes. O sea, yo recuerdo que hace mínimo 5 años en reuniones, foros, eventos, gente de repente proponía cosas similares. Bueno, que se parte quienes ya están y quienes tengan la posibilidad, se regularice, quienes no, pues se ve si se desaloja o no, cualquier situación. Horacio mencionaba temas de delincuencia organizada, por supuesto, considerar esos factores, pero es un hecho que si hay un gran número de personas que califican para eso. Insisto, porque esas viviendas se estaban dando incluso para reubicar personas en asentamientos precarios, o sea, en condiciones de pobreza. Entonces, no reconocer esto, lo que va a pasar es confrontar a personas en situación de pobreza con personas en situación de pobreza. Entonces, creo que es viable, jurídicamente no hay ningún impedimento para la idea, para la política en concreto todavía no existe. Ahora, yo creo, y si hago un llamado, me parece que es casi imposible que haya una propuesta sobre vivienda sin que salga infodemia, sin que salgan falsas alarmas, y prueba de esto es, por ejemplo, asumir que o decir que es contrario a derecho un programa que todavía no se ha aprobado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú, Urbano? ¿Es viable jurídicamente esta de las críticas que está haciendo algunas organizaciones empresariales? ¿O hay un tema, porque ellos se han quejado también de que no fueron consultados, a pesar de que, como tú has dicho, es una institución tripartita para el anuncio que se hizo de este programa? Y entonces, pues eso podría también, digamos, sumarse a las críticas que hay contra él. ¿Qué opinas tú? ¿Es político? ¿Es inviable jurídicamente? ¿Es viable socialmente? En fin. Yo creo que es perfectamente viable jurídicamente, primero porque ya existía, como decía Carlos Martínez. Vaya, Coparmex está reaccionando con la pura tripa, con la pura víscera, algo que ya estaba funcionando. O sea, el Infonavit ya podía hacerlo. El tema es que me parece que toda esta precisión con que
anunciado Carlos Martínez, ha presentado Carlos Martínez los procedimientos y lo que hay. Quizá eso le faltó al director Romero. El director Romero se fue con la finta en una presentación, como decía Carla, toda la mañanera destinada al sector vivienda, los diferentes organismos con sus presentaciones, el mismo Infonavit con una presentación con varios puntos, tomó muy a la ligera esos comentarios y no se imaginó que por ese comentario, por ese viviendas invadidas, darles créditos y apoyos a los invasores y fuera a hacer todo esto. Claro, a mí no me gusta el mensaje, porque creo que distorsionó el mensaje, ¿no? Horacio, perdón que te interrumpa, pero se quejan de que no fueron tomados en cuenta a la hora de hacer el anuncio de este programa, a pesar de que están en el Consejo. Y después de este que programa ya estuvieron... existía. Ajá. El programa ya existía, o sea, es como te decía Carlos Martínez, eso ya se estaba haciendo. El Infonavit había vendido 25,000 casas así. O sea, están hablando quizá de una reformulación del programa, de hacer, porque insisto, ahora que están haciendo el censo, están tomando la dimensión de la cantidad de viviendas abandonadas que hay. Tan es así que hace unas cuantas semanas, como les decía, el director asumía que esas viviendas recuperadas podrían ser la base, el punto de partida del programa de vivienda en renta. Hacen el censo y de pronto les pega de lleno la tremenda realidad de que la mayoría de las viviendas están invadidas o vandalizadas. Y ojo, que cuando hablamos de viviendas vandalizadas, no es que tengan graffiti, es que se llevaron el cable, la tubería, las ventanas, las puertas, los muebles de baño, los pisos, están desmanteladas, las dejaron en el cascarón. Ajá. Inhabitables. Entonces, eso es importante, pero a lo que voy es, el programa ya existía. Todo el mundo está reaccionando a una mala presentación del director. Si el director le dan la oportunidad, yo espero que así como lo hizo Carlos, decía, a ver, ya lo hicimos y en realidad no se está cambiando nada. Yo lo único que pediría es, a ver, ya que lo están haciendo, un poquito más de detalle todo el tema de los invasores, porque los invasores, el hecho de que Infonavit no levante no ponga la denuncia de que hay una invasión, pues capaz que habría que precisar de que, pues, que las pongan, ¿no? Porque a fin de cuentas, insisto, esas viviendas, si son del Infonavit, el Infonavit los dueños del Infonavit son no sé cuántos millones de mexicanos que tienen cuentas de ello. No es tan fácil de decir, para cumplir un objetivo, porque decían que Coparmex tiene sesgo político, pero también es del gobierno, hombre. Todo mundo aquí, en este infodemia que decía Carla, todas las partes salen con la bandera política por delante. Eso es un problema que como sociedad de pronto nos enfrentamos de que no está bien que Coparmex ni entendió, porque Coparmex fue el primero que habló de todas las viviendas del país que pudieran llegar a invadirlas y el Infonavit atrás dando un crédito para que funcionara. Eso nunca fue así. Coparmex lo leyó mal, lo entendió mal y le ganó la bandera política y las ansias de salir a pelearse. Entonces, sí creo que sería muy bueno conocer el programa como ya existe, como detalló Carlos, que fue con la base que el Infonavit ya estaba vendiendo esas viviendas, conocerlo. A ver, ese programa al que se refería el director es este y funciona así, y esto es el logro, y aquí están las 25,000 casas que se vendieron acá, ¿por qué se dejaron de vender? ¿Cómo habría que perfeccionar el programa y cómo atender en específico todo el tema de la vivienda abandonada y recuperada, entendiendo todo ese abanico de posibilidades que está en el tema de la invasión, asumiendo que todos los que están de entrada son invasores y todos están cometiendo, no soy fiscalía, como dice Carlos, es todo un tema, pero si son casas que son privadas, porque son propiedad del Infonavit y alguien se metió a la fuerza, están invadidas. Absolutamente. Entonces, y como acabamos de ver, me tengo que ir un corte rapidísimo, pero como vemos, todo esto comenzó en la presentación del director del Infonavit, Octavio Romero, en una mañanera. Y mire cómo esta polémica incluso volvió a llevar el tema. Pero la propiedad privada está resguardada. Eso es por Constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro. Y que no haya duda respecto a eso, para que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios, comentócratas. Estamos de vuelta en blanco y negro y como acabo de ver en el inserto, no va a haber invasiones, dice la presidenta, la propiedad está resguardada, pero déjame ligarlo eso, Carlos Martínez, con lo que decía hace un momento Horacio Urbano. ¿Y las denuncias? Tendrían que haberse denunciado porque ya hay un reconocimiento de cerca de 160,000 invasiones. ¿Se denuncia esto? ¿Lo hace el Infonavit para poder, dar paso a la regularización? ¿Cuántas se denunciaron en tu administración? Yo creo que es una práctica común. O sea, lo importante para nosotros siempre fue
Uno, nosotros reservarnos ese derecho, porque finalmente el fondo es el que se vuelve dueño de las viviendas después de un proceso jurídico. Y nosotros como estrategia financiera, porque eso es una estrategia financiera que por el caso de estas 25 viviendas le generó ingresos netos al instituto de cerca de 3,000 millones de pesos. Pero como estrategia financiera era, digamos, privilegiar el derecho a la vivienda, y por eso era decir, bueno, si el acreditado original que dejó de pagar en algún punto, que se fue a su casa a un proceso jurídico, que la recuperé después de un proceso jurídico, que ese proceso jurídico además en muchos casos estuvo viciado, como lo vimos con los juicios masivos y demás que ocurrieron entre 2014 y 2018, regreso con el exacreditado y se le ofrece la vivienda en propiedad a través de un proceso de compraventa. O sea, no hay un misterio donde se busque hacer otra cosa, sino se busca utilizar un activo que tú recuperaste a través de un juicio. Pero en particular, digamos que eso es después de un litigio, pero en el caso de las invasiones, ¿hay, digamos, la práctica común en el Infonavit de denunciarlas? La práctica común, como bien lo refería Carla, es que cuando alguien sigue siendo legítimo dueño, porque todavía no se ha adjudicado la casa a favor del Infonavit, pues el dueño es Pepe. Pero, a ver, la mayoría de tú imagínate, gente que perdió su casa porque ya no tenía dinero para pagar el crédito, ¿va a tener para hacer la denuncia? Pues, pero solo la pierdes en el momento en que se sentencia a favor del instituto. Mientras tanto, tú tienes medios de defensa y tú eres dueño de la vivienda. Entonces, mientras tú seas dueño, Pepe sea dueño de la vivienda y vaya contra Carla, pues eso es lo que, digamos, lo que prima, porque ese es el pleito. O sea, no es un asunto del Infonavit. Sí. Pero el Infonavit, una vez que la adquiere, o que es parte de sus activos, ya puede decidir qué hace con esos activos. Pero estamos hablando también de casas invadidas, propiedad del Infonavit. Sí, y que esas son las que, por eso bien lo refería el director, son las que se pueden estar sujetas a un programa donde busques que esos recursos que ya tienes en tu haber, porque ya son las viviendas del instituto, y así, generen recursos para y así te evitas la denuncia y el proceso de litigio legal que te costaría. O sea, es un criterio financiero. Voy contigo. Carla recuperó ahí la señal. Me da mucho gusto. Carla, muy pocas denuncias sobre las invasiones. Ese es un tema que planteaba Horacio. ¿Tú qué opinas? ¿Tendría que haberlas o no? A ver, creo que traes apagado el micro, no te estamos escuchando bien. Ahí estás. Ahí está ya. Perdón, a ver, tenemos que tener en claro que hayan opciones jurídicas no quiere decir que las tengas que tomar todas. Eso es algo que siempre digo cuando hay una asesoría jurídica, o sea, que tengas una opción no quiere decir que sea la que más te convenga. Y lo digo por lo siguiente, en el tema de las casas Infonavit, una cosa es la vía penal, que es la denuncia por invasión, etcétera. Otra son los otros mecanismos judiciales para adjudicación, recuperación, etcétera, que mencionaba Carlos. Ahora, como dije en un inicio, la posibilidad de presentar una denuncia es si lo desea y se le conviene a la persona afectada, que en ese caso sería el Infonavit como propietario de esas casas. Así es. Pero incluso dentro del sistema penal, dentro de la Administración de Justicia Penal, se prima no que la gente vaya a juicio, sino que se lleguen a acuerdos reparatorios. Es decir, ahorita lo que en teoría se está priorizando, sí, digamos que es parecido, pero sí en materia penal, que tú presentas una denuncia y que en lugar de un juicio pueden llegar a un acuerdo reparatorio, que es básicamente esto, ¿no? Una conciliación. Entonces, frente a esa posibilidad que incluso el mismo sistema penal te da, yo no veo por qué tendríamos que ver la denuncia como una meta en sí misma, ¿no? Porque si no, pareciera como un punitivismo media de espectáculo, ¿no? Es que queremos que presenten la denuncia porque la presenten porque escuché ilegalidad, y eso me da una especie de catarsis de que se presentó una denuncia contra los imposados. Creo que lo que hay que ver acá es por qué se invadieron, que eso el sistema penal nunca te lo explica, el por qué ocurren los delitos como tal, digamos que va más allá del tema de si es ilegal o no. Y en este caso, el Infonavit, pues lo que desea es que esas viviendas se usen para gente que las necesite. Bueno, por ahí, no está metiendo, además de los costos. El sistema penal más bien investiga y persigue, pero no te expliques por qué se dio la invasión. Pero en cualquier caso, déjame regresar con Urbano, porque fue el que planteó lo de la denuncia. ¿A ti te preocupa la denuncia? ¿Crees que en aquellos que son del Infonavit tendría que haber este proceso? ¿O te parece que, como dice Carla, es un asunto que puede resolverse por distintos instrumentos y uno de ellos es la conciliación, que en el fondo es lo que está tratando, lo que hizo el programa que venía haciéndose desde la administración de Carlos, y
que ahora está tratando de continuar Octavio Romero. ¿Cómo ves, Horacio? Mira, el Infonavit es una institución financiera con un gobierno tripartita, con una asamblea, con un consejo. Yo no sé, y aprovechando que aquí está Carlos, a lo mejor nos puede decir, si en ese supuesto de que hay casas que son propiedad del Infonavit, se las invaden, el Infonavit estaría obligado por ley o por normativa o por algo, estaría obligado a denunciar o se puede tomar la decisión de no denunciar. Esa sería mi primera pregunta, porque si fuera el caso de un banco, hay un procedimiento que dice a los tantos meses de cartera vencida, a los tantos meses los mando a libros y a determinado tiempo empieza un juicio. O sea, hay un procedimiento, no sé si en el caso del Infonavit, qué es lo que diga la normativa. Eso creo que es importante para saber si la normativa se va a cumplir o si en esta presentación, que me parece que el director haría muy bien en presentar el programa, el que ya existe. Y si el programa que existe es este, nos obliga a esto y nos permite esto. Y lo que pensaríamos hacer es un programa que ahora nos permite esto, para lo cual habría que hacer estas cosas y aún así habría que ver qué es lo que tendría que decir la normativa. Insisto, si fuera un banco privado y el Infonavit no es un banco, pero es una institución financiera, que a veces se dice mucho que el derecho a la vivienda y todo, pero el Infonavit es una institución financiera que administra recursos, que tiene que pagar rentabilidad, que tiene una serie de criterios financieros que debe respetar, ¿no? Entonces, sería mi tema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pide la normatividad que haga el Infonavit cuando tiene la invasión de uno de sus bienes? ¿Cuál es el procedimiento y en qué momento entregará la denuncia? Me queda claro que la denuncia no es el primer paso, pero ¿cuál sería el procedimiento para ver, después de determinados pasos o determinados meses o determinados papeles ingresados, va la denuncia, para ver qué procede, ¿no? Y la otra, que también, además aquí también, a ver si da tiempo para verlo, es el tema de que se le puedan vender a derechohabientes y a no a derechohabientes, porque el director habló de darles crédito, renta con opción a compra a los no derechohabientes. Entonces habría que ver cómo sería eso, si el Infonavit no está, ahí sí no estaría facultado para ello, para dar créditos a no derechohabientes, ¿no, Carlos? Pues, Horacio, se me acabó a mí el tiempo y casi la respuesta de Carlos va a tener que ser sí o no lo prevé la normatividad. Sí lo prevé. Sí lo prevé, o sea, sí prevé, pero no hay obligación de hacerlo. No, o sea, lo prevé, lo que decía Horacio, o sea, prevé, por ejemplo, la venta a personas físicas, la venta a personas exderechohabientes, y prevé también cualquier estrategia. La denuncia, si estás obligado. Cualquier estrategia para recuperar sus activos, que puede incluir, y se privilegia siempre, cualquier mecanismo alternativo de justicia. Ahí está. Bueno, pues les agradezco muchísimo, Horacio, muchas gracias, Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano, muchas gracias, Carla Escofié, Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y además especialista en asuntos de vivienda. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias, Carlos Martínez, exdirector del Infonavit, gracias por haber estado con nosotros a los tres, pero y a usted, sobre todo a usted, que nos haya acompañado hoy aquí en Blanco y Negro, que tenga una muy buena semana, nos vemos como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Hasta luego, adiós.